Bien, Señor, gracias por esta tarde, por esta noche, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, eres tan bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que hables esta tarde a nuestra vida, a nuestro corazón, que tu palabra sea viva en nosotros, Señor, y que nosotros haya, Señor, esa disposición a dar respuesta, Padre, a lo que pones delante de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me han dado un poquito malo del estómago y me siento así como medio desguanzado, ¿no? Por eso, hace muchos años donde estábamos en el otro local, en una ocasión recuerdo que iba a empezar la enseñanza y pedí de favor que se oraran por mí, ¿no? Porque me sentía un poquito mal. Y al terminar la enseñanza se acerca una hermanita y me dice: pastor, no pida que oren por usted cuando... ¿no? Y yo entiendo que no lo hacía en mala onda, ¿no? Pero yo como que me agarró en curva, ¿no? Dije, no, ¿por qué? Me decía, no, es que lo que pasa es que refleja inseguridad, no refleja fortaleza, debilidad, ¿no? Y en ese momento no le contesté, ¿no? O sea, me agarró en curva, ¿no? Pero ahorita me acordaba de eso, ¿no? Y bueno, el asunto es que pues no queremos vender un producto que no somos, ¿no? El pastor se enferma, el pastor se desanima, el pastor se cansa. Por eso le pido que por favor estén orando por nosotros, ¿sí? Todo el tiempo. Ahí anótelo, orar por el pastor Ángel, ¿sí? Por favorcito. Bien, nos quedamos en el verso 17 del capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. La serie se titula Vivamos piadosamente. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí. La semana pasada hablábamos acerca de que no todo nos es lícito, ¿cierto? O sea, a la luz de las Escrituras, no todo nos es lícito. Es decir, esta frase era una frase que se había malinterpretado, ¿sí? En este caso, ¿no? Los corintios, está viciando aquí dentro, manito. Los corintios utilizaban esta frase que seguramente el apóstol Pablo utilizaba para hablar acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para darle, como se dice comúnmente, ¿no? Vuelo lilacha, ¿no? Sí, para hacer lo que ellos quisieran. Y bueno, a la luz de las Escrituras, nosotros entendemos que no todo nos es lícito. ¿Sí? La palabra de Dios es muy clara en cuanto a qué es lo que debemos y qué no debemos de hacer, y el apóstol Pablo, ¿no? Está dejando precisamente a los corintios claro esto, ¿sí? Que el tema el cual está abordando directamente el apóstol Pablo pues es la impureza sexual, ¿sí? La fornicación. Entonces el apóstol Pablo dice no, y hablábamos la semana pasada, está bien aquí, gracias viejo. Hablábamos la semana pasada que el apóstol Pablo se metió al asunto, o fue llevando a los corintios al asunto de la pertenencia, ¿sí? Démonos cuenta cómo el apóstol Pablo no se fue a los dogmas, no se fue a los rituales, no se fue a es que tienes que hacer esto, tienes que caminar tantos pasos y luego cuando camines, mientras caminas te vas a poner tales túnicas y mientras cargues esas túnicas tienes que agarrar y hacer esto. ¿Sí me explico? El apóstol Pablo no los llevó a dogmas, no los llevó a ciertos rituales, sino el apóstol Pablo los llevó a algo que va mucho más allá de aquello que nosotros podamos llegar a hacer. Y es precisamente el hecho de saber
de quién somos, a quién le pertenecemos. Porque lo mencionábamos la semana pasada, el hecho de nosotros identificar quiénes somos y a quién le pertenecemos, esto define precisamente lo que somos, nuestra naturaleza, y esto conlleva destino, conlleva propósito. Sí. Entonces, normalmente y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso, pero cuando una persona está teniendo problemas, ¿verdad? Hablando sexuales, ¿sí? Y está teniendo luchas en la pornografía, de repente es muy común que la pregunta sea, ¿qué hago? ¿No? Es decir, ¿qué pasos doy? ¿Hacia dónde tengo que encaminar? Y es muy válida esa pregunta, por supuesto, porque ciertamente hay ciertas cuestiones prácticas que debemos de hacer, ¿no? Que de hecho el apóstol Pablo más adelante lo comenta. Pero qué importante es, en primera instancia, más allá de qué puedo hacer, saber quién soy. Saber qué tengo, ¿verdad? Y a quién le pertenezco. Entonces, el versículo 17, el apóstol Pablo dice, pero el que se une al Señor, el contexto es de que a los corintios estaban uniendo también, ¿no? Ya a prostitutas, y hablaba acerca de la unión y el vínculo, lo mencionábamos, ¿no? Que hay en la intimidad entre un hombre y una mujer. Pero dice el apóstol Pablo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Miren, y aquí me quiero detener tantito, pero la única manera de estar unido al Padre es a través de Cristo. ¿Sí? La única manera de estar unido a Él es a través de Cristo. No todos los caminos nos llevan a Roma. Jesús fue muy claro y Él dijo, yo soy el único camino, verdad y vida. Y la única manera de estar unido al Padre es a través del Hijo, pasar el proceso de convencimiento de pecado, arrepentimiento y redención, y ese es el camino que cada hombre debe de transitar cuando es salvado. Convencimiento de pecado, arrepentimiento de pecado, ¿sí? Nos arrepentimos de nuestros pecados y entendemos, y en ese proceso, ¿verdad? Bueno, vemos la obra expiatoria de Cristo, cómo es que Él nos compró y ahora le pertenecemos a Él. Entonces entramos en ese proceso de santificación, ¿sí? En donde sí o sí la intervención de Dios es necesaria. Nosotros no podemos, y esto es bien importante, mis amados. La palabra de Dios habla de que nosotros tenemos que esforzarnos, de que nosotros tenemos que echar mano de la gracia, de que nosotros debemos de permanecer, de que nosotros debemos de obedecer. Por supuesto que habla todo eso, pero mis amados, todo eso fuera de la relación de Dios es religión. Es religiosidad. Porque terminaremos haciéndolo en nuestras fuerzas, ¿sí? Y Dios nos lleva siempre que sea por los méritos de Cristo. Es decir, obedezco por la obra de Cristo. Hago, camino, digo y hago todo precisamente porque Él me salvó. El punto de partida siempre será eso. Ese llamado de Dios a mi vida. ¿Me explico? Porque alguno lo puede ser, es como aquella niña, ¿no? Que contaban por ahí. Decían, siéntate. Decía, no me voy a sentar. Siéntate, te doy vara. ¿No? Estaba sentada y dice, sí, me siento, pero por dentro estoy parada, ¿no? Es decir, nosotros podemos hacer cosas de manera externa, pero no necesariamente nuestro corazón está en lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que va a definir esto, mis amados? Precisamente nuestra relación con Él. Cuando nuestro corazón está inclinado a Él. Sí. Entonces, la manera, ¿verdad? El apóstol Pablo habla acerca de la unión con el Señor, ¿sí? La única manera es a través de Cristo. Es a través de la obra redentora de Él, ¿sí? Y en el verso 9 del capítulo 6, el apóstol Pablo habla acerca de cuál era nuestra manera de conducir de algunos. De hecho, el apóstol Pablo utiliza un bosquejo muy similar a los efesios, también a los colosenses, pero voy a agarrar un poquito de contexto y dice en el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
Ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Aquí el apóstol Pablo está hablando de ese proceso de santificación, ¿sí? ¿Cómo es que han sido lavados? Nosotros por el contexto bíblico entendemos que somos lavados por la palabra de Dios, ¿sí? En el lugar santísimo, nosotros podemos ver uno de los elementos que estaban ahí, era precisamente una fuente de bronce pulido, ¿sí? Y es muy interesante esta figura, porque cuando el sacerdote sacrificaba, ¿sí? Antes de entrar precisamente a la presencia del Señor, esta fuente no estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo. Antes de ingresar al lugar santísimo, él tenía que pasar a esta fuente de bronce y tenía que mirar el lugar en donde tenía sangre y tenía que limpiarse. Por eso es que la característica de esta fuente es que era precisamente de bronce pulido, porque ejercía la cualidad como un espejo, ¿sí? Es decir, se reflejaba ahí el sacerdote y ahí miraba él en dónde estaba sucio y se limpiaba, y entonces, ya que estaba limpio, podría entrar a la presencia de Dios. Bueno, esta fuente representa precisamente la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a la palabra nos muestra qué es lo que tenemos que limpiarnos. La palabra muestra en dónde es que estamos sucios y entonces podemos entrar a la presencia del Señor. De repente escuchamos por ahí, ¿no? Es que tal y como eres el Señor te ama. Sí, pero de repente tal y como eres el Señor no puede relacionarse contigo. ¿Sabe? Sí, tal y como eres, tal y como somos, el Señor nos amó. Pero la relación que nosotros llevamos con Él primero es un límpiate, lávate, arrepiéntete. Su palabra empieza a hacer esa obra en nosotros. Entonces podemos disfrutar de una relación sin estorbo con Él. Pero si nosotros vamos a Él y nosotros seguimos sucios y seguimos practicando pecado, entiéndase, mis amados, nosotros no podemos tener una relación con el Padre. No podemos. Y si creemos que la tenemos, estamos siendo engañados. Nuestro corazón nos está engañando. No tenemos relación con el Padre si es que nosotros no estamos siendo lavados constantemente por su palabra. Sí. Entonces dice, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados por su palabra, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. En el nombre del Señor habla acerca por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo Jesús, ¿sí? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces esto éramos, sin embargo ya hemos sido, repito, lavados y santificados y también justificados por los méritos de Cristo, en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios, la obra sobrenatural en nuestras vidas, ¿sí? Y repito, y quiero hacer énfasis en esto, es tan importante la intervención divina en cada uno de nosotros, que nosotros oremos y le digamos, Señor, ayúdame. Aún tengo claro esto, pero convénceme de pecado. Que baje esa información a mi corazón para que yo pueda realmente ser transformado. Sí. Luego hace una pregunta el apóstol Pablo a los Corintios, en el verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pero dice... Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Aquí está hablando, repito, en ese sentido de pertenencia, aquí me brinqué algo, ¿no? En ese sentido de pertenencia, es decir, nosotros ahora somos uno con el Señor, ¿sí? Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque no solamente habla acerca de que nosotros le pertenecemos a Él, sino habla también de que Él nos pertenece a nosotros. Así como la esposa le pertenece al esposo, así también, ¿sí? El esposo le pertenece a la esposa. Es la misma figura que el Señor está utilizando en cuanto a la pertenencia con Él. Y esto es maravilloso. Es asombroso. No solamente nosotros le pertenecemos a Dios, sino que Él nos pertenece.
Por eso podemos decir, Él es mi Dios. No sé usted, pero a mí sí me eriza. Porque tiene tanta trascendencia. Es mío, Él es mi amado, Él es mi redentor, Él es mi salvador, Él es mi Dios, Él es mi papá. Dios está interesado en que nosotros podamos entender quiénes somos en Él. Porque repito, precisamente reconociendo quiénes somos es como vamos a conducirnos, es como vamos a caminar. Si somos o no somos hijos de Dios. Y es muy lamentable porque puede existir un hijo de Dios que quizá no esté viviendo como tal. Diga, sí soy un hijo de Dios, pero siempre tengo esa duda, ¿no? Y siempre estoy caminando tropezado en ese sentido. Y de repente creo que tengo que hacer ciertas cosas para ganarme su amor. ¿Sabe? Es muy distinto el asunto de nosotros poder tener una libertad en la relación con Él sin pecar a intentar ganarme su amor. El amor de Dios no se gana. Ninguno aquí puede ganarse el amor de Dios. Ninguno aquí se lo ganó. El Señor nos ama porque Él es amor. Entonces, no tenemos por qué andar mendigando amor, ni tener el pensamiento, y muchas veces sucede, ¿no? Y no me quiero meter en una cuestión psicológica, ni mucho menos, pero de repente cuando tenemos una relación o vivimos una relación muy estorbada con papá y mamá, en donde había como que ese, ¿no? Ese círculo, en donde si me porto bien tengo el favor de mi papá y si me porto mal no, en donde si me porto bien mi papá me ama y si me porto mal no, mi mamá. Y de repente creemos que Dios es igual que nuestros papás. No es así. No es así. Dios me ama. Y si soy de Él, me va a corregir. Pero me ama. Su amor es inalterable. Su amor no cambia. Él me ama. Y me va a dar vara y me va a dar jalones de greña tal vez. Y me va a castigar. Y me va a hacer pasar por procesos complicados que para mí tal vez... Voy a decir, Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? Y el Señor, no, es porque te amo. Pero el amor de Dios es inalterable. Así como el amor de un padre para con un hijo. Por eso es tan importante que nosotros, mis amados, cuando corrijamos a nuestros hijos, le hagamos entender que les amamos y que los corregimos precisamente por eso. No porque estamos desquitando nuestras frustraciones, ni nuestras iras, ni mucho menos. ¿Verdad? Es porque les amamos, porque nos interesa que ellos estén bien y que hagan las cosas bien. Porque ese, mis amados, es precisamente el mensaje que el Señor quiere enviar a nosotros. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo habla, ¿verdad? Recuerden que ustedes, ¿verdad? Ya no le pertenecen al mundo. Ustedes le pertenecen al Señor, han sido unidos al Señor a través de Cristo. Ustedes se unieron al Padre a través de la obra de Cristo. Por tanto, dice el verso 18, huyan, huid de la fornicación, huyan. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, ¿verdad? Pero más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huir. Pablo no nos dice que seamos valientes, ¿verdad? En este caso y que resistamos la pasión lujuriosa de la sexualidad. No habla de eso. No les dice a los corintios, miren, manténganse fuertes. No dicen, oren 3 horas diarias, ¿verdad? No dicen, lee tanta Biblia y entonces vas a poder resistir la inmoralidad sexual. No, el apóstol Pablo dice, huyan, huyan. No resistan, es huyan, no se hagan los valientes. El apóstol Pablo exclama a los corintios con gran alerta, huir de su misma presencia. ¿De qué? De la inmoralidad sexual. Huyan de la inmoralidad sexual. El Señor habla en muchos otros textos acerca de permanecer, acerca de resistir, acerca de soportar, de mantenernos firmes, ¿verdad? Incluso habla de resistencia al diablo. El apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 4, verso 7, dice, someteos pues al Señor. Dice, someteos a Dios
Dice, y resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero de la inmoralidad sexual dice, huye. Huye. Si te sometes al Señor, si te sujetas a Él, ¿sí? Dice, resistid al diablo, fíjense. Yo les voy a dar la capacidad, la habilidad, ¿sí? La fuerza necesaria para resistirlo. Pero en cuanto a la inmoralidad sexual, no. No tienes la fuerza. No estás habilitado para quedarte a pelear. No te quedes. Huye. Ahora sí que más vale aquí corrió que aquí murió, ¿no? Patitas, ¿para qué las quiero? Huye. ¿Sí? Entonces, es lamentable, pero a lo largo de toda la historia, muchos han caído precisamente a causa de menospreciar el poder de la pasión lujuriosa. ¿Sí? Es que soy lo suficientemente fuerte. La semana pasada hablábamos, ¿no? De repente cómo llegamos a ser permisibles, ¿no? Decimos, no, es que yo soy lo suficientemente fuerte como para ver un desnudo, una escena desnudo, ¿no? En alguna serie. Y es que soy fuerte, eso no me mueve. No es que seas fuerte, es que, y lo mencionamos la semana pasada, realmente es porque ya estamos entumecidos. Es decir, ya estamos acostumbrados a verlo, entonces ya no provoca en mí nada. Es decir, necesito ver algo más fuerte para que provoque en mí algo. Y eso es lamentable, y eso es triste. Es como cuando, y usted lo recordará, las primeras veces que empezaron, hace 3 años que empezaron a matar a muchachos, a jóvenes, se escuchaba, y mataron a uno por allá, y todos, ay, qué mala onda. Y era plática, y se comentaba, decía, qué triste, qué lamentable que estén matando gente, ya desapareció otro, ya lo encontraron por allá. ¿Qué pasó al cabo de unos meses? ¿Cómo era la expresión? Ah, ya mataron a otro. Y otro, y ya van tantos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Nos acostumbramos a que estuvieran matando jóvenes. ¿Sí? Entonces, es muy lamentable de repente ver a cristianos que digan, es que yo puedo y tengo la fuerza o la resistencia, ¿no? Y me permito ver tal o cual cosa. No, la palabra de Dios dice, huye. No tienes la fuerza, no estás habilitado para quedarte a pelear. Vete, vete, huye. Repito, muchos han caído precisamente por menospreciar el poder de la pasión lujuriosa. Pensar que pueden probarse a sí mismos y ver cuánto pueden resistir es un error. Es un error. Sí. Deberíamos seguir el ejemplo de José, ¿recuerdan? ¿Qué fue lo que hizo José? Huyó. Y fue tentado. Pero él huyó. Sí. Él salió corriendo. Él no se quedó a ver qué tan fuerte era. Oye, pero era un hombre muy espiritual. Pero un hombre que conocía al Señor. Por lo mismo, huye. ¿Sí? Por eso, varón, que tus ojos sean apartados. Cuida lo que miras. Cuida lo que miras. Es que la vista es muy natural, pastor. No, sí, por eso domínala. Gobierna tu mirada. Ten cuidado hacia dónde miras. Y por otro lado, hermanitas, también, ¿no? Tengamos cuidado porque no solamente es una cuestión de hombres, ¿sí? Entonces, Spurgeon, hablando acerca de esto, dijo lo siguiente. Dice, su cuerpo era un caballo dispuesto cuando estaba en servicio del diablo. No deje que sea un perezoso animal ahora que jala el carruaje de Cristo. Hablando acerca de disponer la vida y el cuerpo, ¿verdad?, para el Señor. Ahora, Pablo, mis amados, no dice que los cristianos o que los creyentes en Corintio deben de huir del sexo. Ojo con esto. Habla acerca de huir de la inmoralidad sexual. Y debo decirlo así, el sexo no es malo.
no es malo, es algo creado por Dios y es bueno dentro de las normas de Dios. ¿Sí? Dios nos dio el sexo como un precioso regalo a la humanidad y lo usa poderosamente para unir al esposo y a la esposa juntos a una verdadera relación en carne. Los hace uno. Es el vínculo que Dios creó para que así fuera. El autor de Hebreos en el capítulo 13, verso 14, dice que el lecho sin mancilla, es decir, la relación sexual entre esposo y esposa, es pura, es santa y buena delante de Dios. ¿Cuál es el concepto de Dios acerca del sexo? ¿Cuál es? Pura, santa y buena. Dentro de la norma de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? La única vez que nosotros vemos en las Escrituras que el varón, ¿verdad? O la mujer puede negarse en intimidad con su esposo es porque van a apartar ese tiempo para oración o en algo específico para el Señor. Es la única ocasión que la Biblia permite que tanto el hombre o la mujer se niega a su marido. Y es todo un tema, ¿no? Ahí después quizá lo veremos. Sí. Pero es tan importante que nosotros tengamos en claro eso. ¿Por qué es importante? Sobre todo aquellos que tenemos hijos y que están creciendo. Porque nuestros hijos deben de saber que el sexo no es malo. Ellos deben de saber que el sexo es bueno y que fue creado por Dios con un propósito. Para que ellos, precisamente, hace muchos años me invitaron a un evento de jóvenes y el título fue Huyan de la fornicación, corran hacia el sexo. No te pregunté nada, Siri. ¿Quién metiche, Siri? Sí. Entonces, el hecho es de que nuestros hijos, precisamente nosotros podamos enseñarles a decir, corran hacia el regalo de Dios. No lo desperdicien. Corran hacia lo que Dios quiere. Pero huyan de la fornicación. Huyan de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Entonces, para la palabra fornicación, la palabra griega que utiliza el apóstol Pablo es la palabra porneia. De ahí viene la palabra porno, pornografía. ¿Sí? Y esta palabra es muy interesante porque precisamente habla acerca de una inmoralidad sexual, no necesariamente del coito. Se refiere a un amplio rango de pecado sexual. ¿Sí? El huir de la fornicación significa más que solo no tener coito fuera del matrimonio. ¿Me explico? O sea, alguno dirá, bueno, es que no, yo estoy libre de eso porque no tengo una relación con una persona. Pero huir de la fornicación sexual, fuera del matrimonio, ¿verdad? La fornicación, habla acerca, mis amados, de no estar satisfaciendo nuestros cuerpos, ¿verdad? De alguna u otra manera, alguna emoción sensual, ¿verdad? A través de videos, ¿sí? Películas, revistas, libros o material en internet. Sí. Es que yo no peco, nomás miro. No, estás pecando en ese sentido. Sí. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice de huir, ¿sí? Habla de huir acerca de todo esto. Huir de todo esto. ¿Sí? De todo aquello que estimula precisamente esa parte sensual de nuestro cuerpo, ¿sí? Que está dedicado para lo que Dios tiene y precisamente es la relación íntima entre el esposo y la esposa. ¿Sí? Entonces, dice Pablo, porque aquel, ¿verdad?, que precisamente pasa por alto esta instrucción contra su propio cuerpo, peca. Pablo no está diciendo que la inmoralidad sexual es peor que cualquier otro pecado, pero él enseña que el pecado sexual tiene un efecto único en el cuerpo, es decir, tiene un estímulo que ningún otro pecado genera. Sí. Al punto que podemos llegar a estar ligados e incluso estar tan conectados a eso que se vuelve una adicción. Sí. Ese es el asunto. Y no solamente golpea, ¿verdad?, la cuestión física, sino también de forma moral y espiritual.
Porque el asunto, mis amados, de pecar contra su propio cuerpo es que la lucha se hace interna. La lucha es en tinieblas, donde nadie lo ve. ¿Me explico? Donde nadie puede llegar a decirle, deja de hacerlo, te estás destruyendo. Donde solamente queda la persona y su pecado a solas. Ese es el asunto del pecado contra el propio cuerpo. Hay estudios que precisamente avalan esto que estoy diciendo acerca de una adicción. El hombre, no solo el hombre, por supuesto, también la mujer, pero cuando hablo acerca del hombre, cada vez, ¿sí?, que peca contra sí mismo, entiéndase por favor, ¿sí?, bueno, libera, ¿verdad?, ciertas toxinas que el cuerpo, conforme lo va practicando, se hace dependiente de eso. Y el cuerpo de manera natural lo empieza a pedir. Entonces al rato vemos a hombres que dijeron, bueno, pues cuando me case se me va a quitar esto, ¿no? Ya no voy a tener problemas con este problema que estoy teniendo de soltero, pero el asunto es que están casados y se dan cuenta que es un asunto totalmente distinto. Que no era una falta de intimidad con su pareja, sino ya es una cuestión, ¿verdad?, de pecado. Es una cuestión de pecado, el cual se tiene que arrepentir y el Señor tiene que obrar en su vida para que pueda renunciar a él, porque es pecado. Sí. No tiene idea de cuántos matrimonios se están destruyendo a causa de la pornografía que él o ella practica. Y podemos entrar aquí, mis amados, a caminos sumamente oscuros y pedregosos y historias de terror, porque de repente empiezan las comparaciones y ya al rato estar con su pareja no es suficiente. Y es terrible. Sí. Es terrible. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, en primera instancia, ¿no?, lo que el apóstol está hablando acerca de entender quiénes somos, a quién le pertenecemos, que somos de Él, ¿sí? Por otro lado, de forma práctica, huir, correr, ¿sí?, apartar nuestros ojos, apartar nuestra mirada, tener cuidado qué vemos, qué escuchamos. Y algo más que la Biblia nos dice es no encubrir el pecado. Si alguno está cometiendo pecado, expóngalo. Expóngalo. Si conoce a alguien que está viviendo bajo un pecado sexual, anímelo a que exponga su pecado. Proverbios 28:13 dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia habla acerca de exponer nuestro pecado. Cuando nosotros sacamos a la luz nuestro pecado, mis amados, estamos quitándole una herramienta a Satanás, porque precisamente el enemigo trabaja en lo oculto. El enemigo no puede trabajar en la luz. Por eso es tan importante, mis amados, que constantemente nosotros, ¿verdad?, podamos ir al Señor, podamos exponer nuestros pecados y pedir ayuda. La palabra de Dios habla acerca de aquellos regalos que el Señor dio a la iglesia, a la grey, para que precisamente podamos crecer y podamos avanzar. Hombres y mujeres piadosos, temerosos del Señor, que pueden estar ahí precisamente para meter el hombro, para dar un consejo, para ayudarnos. Escúcheme, para rendirle cuentas, para que nos pregunte, ¿cómo vas con esto? No, pues voy mal, sigo batallando. Que nos regañen, que nos exhorten, que nos animen en el amor del Señor. Pero eso no nos gusta, mis amados. Eso no nos gusta. Queremos a los hermanos para que nos ayuden cuando estamos teniendo problemas, que oren por nosotros, que si se me atora la carreta, pues que ahí me echen la mano. Y no está mal, es parte de la función del cuerpo de Cristo. Pero también es parte de que el cuerpo, ¿verdad?, en este caso la iglesia, los miembros, estén ahí para exhortarnos, para animarnos, para llamarnos la atención, repito, para rendir cuentas unos a otros. La palabra de Dios habla acerca de estar sujetos, someteos unos a otros. Pero esa parte es la que no nos gusta.
¿Sí o no? Primera de Juan 1:9, un texto muy conocido y muy alentador. Dice el apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no acaba ahí. No solamente los perdona, sino que dice, exactamente. No solamente perdona pecados, no solamente tiene la facultad para perdonar pecados, sino nos limpia, nos purifica. Pero ¿en dónde empieza? Confesar nuestros pecados, reconocernos, saber que necesitamos de Él. Sí. Si confesamos nuestros pecados. El apóstol Pablo dice: ¿no saben que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Un templo es un lugar sagrado para Dios y puro de inmoralidad. Sí. Si es verdad, mis amados, si es una realidad que estamos llenos del Espíritu, bueno, nos va a influenciar, nos va a empujar para que nos desviemos de esto. Ahora, un hijo de Dios puede rehusar de o hacer así como que la Virgen le habla, ¿no? Así, ¿no? Sí. Pero esperemos el regaño de parte del Señor, ¿verdad? Si somos sus hijos. Pero el Espíritu de Dios nos va a empujar hacia eso, ¿verdad? Y si cometemos inmoralidad sexual como creyentes o cualquier otro pecado, que es el tema, ¿no?, que el apóstol Pablo está tocando aquí, bueno, entendamos que estamos contaminando el templo de Dios, que no es nuestro, que no nos pertenece. Sí. Anteriormente Pablo, en el capítulo 3, versículo 16, Pablo había dicho que la iglesia era como conjunto, era el templo del Espíritu Santo, y así es una gran verdad. Él habita en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿o ignoran esto? Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice: el cual está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? El Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios, es decir, a Él le pertenece. Y no, dice que no sois vuestros. De nuevo Pablo no enfatiza en la pertenencia de nuestros cuerpos, ¿sí? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nuestros cuerpos pertenecen a Dios y no a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice: porque habéis sido comprados por precio. Él pagó el precio. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Sí. En el verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Ese fue el precio que pagó. Invaluable. Invaluable. El precio de Cristo. Por tanto dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cualquier persona honesta tendrá mayor cuidado con algo que no le pertenece, ¿cierto? Esto no es mío, lo tengo que cuidar. Sí. Bueno, nuestros cuerpos pertenecen a Dios, son su posesión comprada. No tenemos el derecho de contaminar o abusar de la propiedad de Dios. Sí. Cuidado que estamos depositando en este cuerpo. Si nuestros cuerpos pertenecen a Jesús, tampoco tenemos derecho, y aquí voy a tocar fibras sensibles tal vez, pero tampoco tenemos derecho a estar inactivos. Si le pertenezco a Él, debo de entender que formo parte precisamente, ¿no?, de un cuerpo que es integral y funciona, ¿sí?, como Él lo quiere, porque Él es la cabeza, dice el apóstol Pablo. Es decir, Él es quien dirige. Por tanto, no decido yo
si soy o no activo. Es Él. Porque le pertenezco a Él. ¿Cómo la ve? No tenemos el derecho de estar inactivos o estar desperdiciando, ¿verdad?, lo que no nos pertenece, lo que le pertenece a Él. Nuestros cuerpos deberán ser puestos en uso de glorificar a Dios, solamente a Él. Solamente a Él. Acompáñame por favor a Gálatas 2:20. Víctor, ¿me ayudas con el piano, por favor? Este era un discurso muy marcado del apóstol Pablo, ¿sabe? Acerca de la pertenencia, acerca del gobierno. Porque sí o sí, metiéndonos a la cuestión de permanencia y lo que estamos hablando acerca de quién somos y a quién le pertenecemos, nos tendremos que ir al asunto de gobierno y señorío, ¿no? Es decir, ¿quién gobierna mi vida? Y el asunto aquí es el siguiente, ¿no? Es que si soy yo quien sigue gobernando mi vida, ¿verdad? Soy yo quien sigue tomando la última palabra de qué es lo que hago o no con mi vida. Sí, mi vida. Es porque realmente no me ha caído el 20. No me ha caído el 20, ¿verdad? Y bueno, el Señor se encargará de hacérmelo ver. U otra es que no le pertenezco a Él. Ese es el peligro que podemos correr si nosotros nos conducimos de esa manera. Y alguno dirá, no, es que yo soy del Señor, porque yo oré, o porque yo fui, o porque voy, o porque hago. Pero déjeme decirlo así, en todo el contexto bíblico, lo que nosotros podemos alcanzar a ver que define a alguien que es de Dios o no es precisamente el gobierno de su Señor. Que no se gobierna a sí mismo. Que quien está sentado en su corazón, en el trono de su corazón, es precisamente Dios. Ya estamos ahí en Gálatas 2:20, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Que Pablo se subió allá a la cruz? O por supuesto que no, ¿verdad? Está haciendo una ilustración, una alegoría, ¿verdad? Es decir, yo morí junto con Él ahí. Y dice, ya no vivo yo. ¿Qué significa esto? Ya no son mis afectos, ya no son mis deseos, ya no es lo que yo quiero, ya no son mis propósitos, no son mis metas. Mire, me voy a estar ahora al asunto religioso. No es mi ministerio, no es mi ministerio, no es mi iglesia, no es de Él. Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. He renunciado a mi vida. He renunciado a mi vida. Y cada vez hay menos de mí y más de Él. Dice, y lo que vivo en la carne, fíjese cómo el apóstol Pablo está diciendo, aún esto lo he dispuesto a, lo vivo en la fe. Esto significa, habla acerca de la obediencia. Lo vivo en la obediencia del Hijo de Dios. He dispuesto mi carne, he dispuesto mis miembros, he dispuesto mi vitalidad a la obediencia a Cristo. A hacer lo que Él quiere. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la motivación del apóstol Pablo? ¿Cuál es? ¿Cuál es su ganancia? ¿Qué es lo que lo llevaba a morir a sí mismo y decir, renuncio a mí, muero a mí? Podemos decir que el apóstol Pablo era un hombre de mente corta, tal vez, que no tenía sueños, no tenía objetivos y propósitos. ¿Será acaso eso? Cuando nosotros contemplamos la cruz, mis amados, y vemos lo que el Señor hizo por nosotros, lo que nosotros llegamos a querer o desear es una basura al lado de lo que el Señor hizo. Y no nos queda más que decir, Señor, hágase tu voluntad. Mi vida es tuya. Me compraste.
compraste. Me topé con algo muy interesante. Los escritos más antiguos que se han encontrado en 1 Corintios, en el verso 20, solamente dice hasta aquí, dice, porque habéis sido comprados por precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. La parte de y en vuestro espíritu no agrede, pero fue añadido después. Es decir, algún escriba, ¿verdad?, que tomó los primeros escritos, le añadió esa parte. Hay muchas teorías de por qué. Ahora, esto no agrede, no significa que, la Biblia, no agrede en lo más mínimo. Pero a mí se me hace muy interesante que el apóstol Pablo, enfatizó en eso, cómo vamos a glorificar, o cómo cerró este tema, dice, nuestros cuerpos. Porque el asunto, mis amados, es que somos seres integrales. Repito, la línea del gnosticismo hablaba acerca de esa separación, Es que el cuerpo es malo, entonces el cuerpo tú puedes hacer lo que sea con él. El asunto es tu relación con tu deidad, con ese ser supremo. El apóstol Pablo dice, no. Toda la persona es la que se relaciona con Dios. Toda tu persona fue redimida. Entonces dispón, porque el cuerpo no se manda solo. Hay una naturaleza pecadora y no ha sido redimido este cuerpo, ciertamente, pero el apóstol habla acerca de someteos, de someter nuestra carne, de hacerla menguar, de llevarla cautiva. Sí. Termino con Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presenten. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Preséntate a Dios como un sacrificio vivo. No le presentes tus obras. Preséntate tú. Esa es la invitación que el apóstol Pablo les hace a los romanos, y lo que le está diciendo a los corintios, glorifiquen a Dios aún con sus cuerpos. No lo contaminen, porque es el templo del Señor. Presenten sus cuerpos a Él. Oramos a Dios. ¿Sí? Alguien aquí tal vez ya has hecho esta oración, seguramente lo has hecho en algún momento, tal vez no lo sé. Pero yo quiero invitarte a que ores en ese sentido, de dile, Señor, yo quiero presentarte mi vida a ti, para que tú dispongas de ella. Y esto tiene que ver con dejar cosas, ¿sabe? Seguramente en la oración Dios te va a decir, ok, entonces deja de hacer esto, deja de ver esto, deja de conducirte de esta manera. Por eso dice el apóstol Pablo, preséntense como un sacrificio vivo. Dice santo, es decir, apartado para Él. La palabra santo significa de uso exclusivo. Que tu vida sea de uso exclusivo para Él. Que tu cuerpo sea de uso exclusivo para Él. No lo uses un ratito para ti, un ratito para acá, un ratito. No. Que sea para Él. Uso exclusivo. Como nuestro cepillo de dientes, ¿no? Solo se utiliza para la boca. Uso exclusivo. Así, Señor, yo quiero presentarte mi vida, mi
cuerpo, aún mis miembros, mi carne, a ti. Dispongo, Señor, mi vida a ti. Quiero que este sacrificio sea agradable. Acéptalo, Señor. Te lo ruego, acéptame. Acepta mi ofrenda. Tómame. Que haya la determinación en cada uno de nosotros de renunciar, Señor, a todo aquello que puede estorbarnos, a ciertas prácticas, ciertos permisos que nos hemos dado, que no te agradan, Señor, que no edifican, que nos distraen, que tal vez hemos llegado a considerar que no son pecado, pero que nos distraen. Que nos alejan, Señor, del propósito por el cual tú nos llamaste. Perdónanos si hemos usado este templo, Señor, para disposición nuestra, aun cuando tú lo has comprado y te pertenece a ti. Por disponer de aquello o de algo que no nos pertenece. Perdónanos, Señor, por darle un mal uso, por maltratarlo, aun cuando tú ya lo has comprado, Señor. Perdónanos y ayúdanos a ser diligentes. Gracias, Señor, por los escritos del apóstol Pablo. Gracias por permitirnos ver lo que estaban pasando los hermanos en Corintio, por sus errores, por sus faltas, por sus aciertos. Muchos podemos vernos identificados en ellos. ¿Verdad? Muchas gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues que Dios me los bendiga, familia. Muchas gracias por su tiempo, su paciencia. Si Dios quiere, nos vemos el sábado, ¿sí? A las 6 de la mañana. Y bueno, aquellos que no pudieron venir, ¿verdad? Pues qué lástima. Y aquellos que sí pudieron y no quisieron venir, pues bueno, hay que animarlos a que vengan, ¿sí? Es importante. Bueno, que Dios los bendiga.